Muy bien, muchísimas gracias. El cordial saludo para la ingeniera Paola Jaramillo, funcionaria del Servicio de Rentas Internas acá en la provincia de Imbabura. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es la facultad determinadora, el control de ingresos. El Servicio de Rentas Internas, en base a su facultad determinadora y siempre con base a principios técnicos y legales, revisa que las transacciones económicas realizadas por los sujetos pasivos estén correctamente reflejadas en sus declaraciones de impuestos. Pero antes quisiera, Paola, darte la bienvenida y consultarte. El director general estuvo participando en un evento internacional. ¿De qué se trató? ¿Cuáles las directrices con las que viene a seguir trabajando en función del Servicio de Rentas Internas? Claro, muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de todos quienes hacemos del Servicio de Rentas Internas. Sí, bueno, queríamos dar comunicación acerca de la participación de nuestro director general, el economista Leonardo Orlando, en la 52ª Asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Bueno, básicamente la participación de nuestro director general fue una exposición que tuvo él en sí y señaló que en los últimos años en el Ecuador se han intensificado los esfuerzos para alcanzar el intercambio de información y cooperación con entidades de gobiernos, así como entidades judiciales, con el objetivo de combatir el fraude fiscal y el lavado de activos. Correcto. Interesante este tema del que de alguna forma podríamos estar conversando más ampliamente, inclusive con los propios funcionarios del Servicio de Rentas Internas a nivel de dirección. Exacto. Ahora, en el tema que nos ocupa sobre el control de ingresos, Paola, hay una pregunta que tiene la ciudadanía. ¿Qué es la omisión de ingresos? Ya, bueno, como usted con anterioridad ya lo mencionó, el Servicio de Rentas Internas, en función a su facultad determinadora, basado siempre en sus principios legales y técnicos, revisa las transacciones económicas que tiene el contribuyente y que éstas sean reflejadas en la declaración de impuesto a la renta, con el fin de controlar el cumplimiento de manera justa y legal de las obligaciones tributarias, para que de esta manera el Estado cuente con recursos indispensables para cubrir necesidades como son de salud, educación, entre otras. Bueno, en sí, acerca de la omisión de ingresos, básicamente la omisión de ingresos es la no facturación, primero. También es llevar… ¿Pero eso es incurrir en una inobservancia a la ley? Claro, puede considerarse como una defraudación. ¿Ya? Claro. También otro parámetro para indicar que sea una omisión de ingresos es llevar doble contabilidad. Sí, reflejo tributariamente reflejo menos ingresos y contablemente tengo más. ¿Pero eso ocurre todavía? Claro, sí, en muchas empresas maquillan los balances, tienen contadores que, como le indico, tributariamente muestran otra contabilidad, sí, reflejan menos ingresos y no declaran exactamente lo que sus transacciones económicas en función a sus ingresos tuvieron. Ahora, Paola, ¿cómo hacer desde el Servicio de Rentas Internas para que esa situación sea descubierta y obviamente sancionada? Claro. Básicamente el Servicio de Rentas Internas realiza controles tributarios, ¿sí? Nosotros tenemos bases con las que cuenta de información de terceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero omitir una venta, nosotros del Servicio de Rentas Internas, a través de la información del tercero, observamos, por ejemplo, digamos, en el año yo reflejo en mi declaración de impuesto a la renta que declaré por ventas $10,000. Correcto. ¿Sí? Pero estoy ahí tal vez llevando una doble contabilidad o no estoy facturando, ¿sí? O a su vez también no registro el valor exacto de la venta. Entonces, como administración tributaria en los procesos de control que realiza, lo que hace es verificar la información del tercero, ¿sí? Porque el tercero tal vez es obligado a llevar contabilidad, sube los anexos y él sí va a reflejar esa factura de la compra que él realizó. Porque en un momento dado eso se va a descubrir. Exacto. Entonces ahí se va a hacer un cruce de información entre la información del cliente y del contribuyente. ¿Sí? Correcto. Y ahí va a haber unas diferencias. Y estas diferencias sí son observadas por la administración tributaria. Correcto. También quería indicar que en el caso de la omisión de ingresos, la administración tributaria va a hacer su revisión por el periodo de 6 años atrás, ¿sí? Es por eso que los contribuyentes deben guardar sus documentos de respaldo durante 7 años. ¿Sí? ¿No es muy largo? No, en omisión de ingresos porque en 7 la normativa años, digo yo, de tributaria… pronto van a tener una cantidad, primero de documentos, obviamente, ¿no es cierto?
y de pronto también tendrán ya esas cifras de esos movimientos ya computarizados. Claro, pero amparados en la normativa tributaria, la ley nos Claro. indica que deben guardar por 7 años los Claro, documentos el documento que respalden. físico. Claro, que respalden la declaración que usted Ya, presentó. muy bien. Exacto. Ahora, Paola, ¿cuáles son las formas de determinar los ingresos reales en este caso? Bueno, como le estaba dando algunos ejemplos, una de las formas de determinar los ingresos es a partir de la revisión, por ejemplo, de las compras, ¿sí? Es decir, relacionando los costos y gastos a los ingresos. Por ejemplo, en controles que hemos hecho sobre las compras que no se encuentran declaradas, a estas se les va a reconocer un ingreso y se les va a proyectar un margen de utilidad, ¿sí? Esto se da muchas veces porque los contribuyentes no manejan inventarios, ¿sí? Y ahí existe un riesgo profundo de omisión de ingresos, ¿sí? Otra manera de observar, de determinar que es ingresos, es a través de las facturas anuladas. Si bien es cierto, los contribuyentes cumplen con la formalidad de tener la factura anulada en su físico con su original y copia, esta factura anulada cumple con todos los requisitos de llenado, incluso con la firma del cliente. Ya. Es por eso que en las revisiones que hemos hecho pedimos al contribuyente que nos explique, que nos documente y nos argumente el motivo de la anulación de la factura, ¿sí? Y muchas veces no tienen Eso respuesta. no, claro. Exacto. Le anulan por A o B, digamos, en la adquisición que realizó el cliente, se olvidó la factura y la copia. Como tiene el original y la copia, lo que va a hacer es anularlo. Y eso nosotros revisamos, como le indico, nosotros tenemos la información de terceros y también la información de las autorizaciones que solicitan para facturar. Bueno, se ha detectado también en el sector de la construcción ciertos problemas. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cómo hace el SRI para un poco ir descubriendo también estas anomalías? Claro, sí se ha detectado algunas anomalías en lo que es la actividad económica por construcción, en lo que se refiere a la venta de bienes inmuebles. Ya. Primero que no facturan la venta de las casas, de los bienes inmuebles. Y segundo, asimismo, que no facturan por su totalidad. Es decir, el cliente realiza un pago inicial, un anticipo de reserva del bien inmueble, y este no es considerado en la facturación, no le facturan con este valor. Entonces, esos dos riesgos principalmente son los que hemos detectado en esta actividad económica de la construcción de viviendas. Y ahora, ¿eso estamos hablando de empresas o de personas? De personas naturales que se dedican a la actividad de construcción. Ellos sí están obligados a llevar facturación. Exacto. Muy bien. Sí, tienen que declarar. De hecho, son servicios tarifa cero. ¿A quién requiere la información? ¿O a quién se requiere la información que el SRI necesita? Esto es importante porque para llegar a determinar el ingreso por una omisión en esta actividad económica de construcción, nosotros vamos a pedir siempre la información a los GATS. ¿Ya? Porque de hecho se paga ahí, el contribuyente paga las alcabales. También vamos a pedir la información a las instituciones financieras por los movimientos en las cuentas bancarias que realiza el contribuyente. A su vez, también vamos a pedir información al BIES, porque reflejado en los movimientos bancarios que tiene el contribuyente, podemos observar ahí que tal vez obtuvo una transferencia del BIES y eso ya es a través de un crédito hipotecario. Entonces, tal vez su cliente le transfirió el costo de la vivienda. Pero en todo caso, eso está registrado ahí. Tenemos la información registrada. A nosotros, básicamente, nos presenta información mensual los bancos, de los movimientos bancarios de los contribuyentes. Nosotros contamos con esa información. También vamos a hacer la petición de información para llegar a determinar estos ingresos al cliente. Y esta información sí es importante porque vamos a tener ahí ya claro cómo fueron los pagos que realizó. Claro. Entonces, para nosotros es determinar ya lo justo, ¿sí? Y también al registro de la propiedad. Esto es muy importante porque ahí vamos a pedir ya la certificación de los documentos de transferencia de los bienes. Correcto. Muy bien, Paola, yo quiero agradecerte por tu presencia acá. Hay temas interesantes también que podríamos seguir, sino que en homenaje al tiempo nomás. Si hay algo más importante que puedes destacar, encantado de la vida. Sí, quería destacarles a los contribuyentes que nos están viendo que declaren de manera oportuna y clara sus impuestos y que se eviten el recargo del 20%, porque cuando llegamos ya a una determinación del valor a pagar, se le calcula un 20% adicional. ¿Sí?
También invitarles a que visiten y nos sigan a nuestro fanpage, @SRI Zona 1, donde van a tener conocimiento de información sobre capacitaciones e información actualizada acerca de todos los temas que emite el Servicio de Rentas Internas. Correcto, muchísimas gracias a la ingeniera Paola Jaramillo, que nos ha acompañado en esta oportunidad para hablar sobre este control de los ingresos y alguna situación que de alguna forma también es una situación complicada que el organismo como tal tiene que controlar. Hay evasión todavía, Exacto. Paola, hay doble contabilidad que están haciendo inclusive los propios contadores, que al parecer son los que manejan la letra colorada de esta Exacto. situación. Muchísimas gracias por tus Muchas explicaciones, gracias. muy amables a ustedes también, señoras y señores.